Mi nombre es Teodoro Sánchez. Tengo 65 años. Y el día que mi hija Cristina me gritó que era un viejo patético que solo servía para estorbar, ella jamás imaginó que esas palabras iban a desatar una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque resulta que este viejo patético había estado guardando un secreto durante 40 años. Un secreto que mi propia familia descubriría de la manera más inesperada posible. Imagínate la escena. Estoy en la cocina de mi casa, preparando el desayuno como todas las mañanas desde que murió mi esposa Elena hace 2 años, cuando llega Cristina con esa cara de fastidio que se había vuelto habitual cada vez que tenía que venir a visitarme. «Papá», me dice sin ni siquiera saludarme, «tenemos que hablar. Ya no podés seguir viviendo solo en esta casa. Es hora de que aceptes que necesitas ayuda». Le digo que estoy perfectamente bien, que puedo cuidarme solo, que no necesito que nadie tome decisiones por mí. Pero Cristina ya había venido con todo decidido. «Basta de hacerte el independiente», me grita. «Sos un viejo patético que se niega a aceptar la realidad. Solo servís para estorbar y preocupar a todos. Es hora de que te vayas a vivir a un lugar donde sepan cómo tratar con gente como vos, gente como yo. Un viejo patético». Esas palabras se me clavaron en el corazón como puñales. Pero lo que Cristina no sabía es que durante los 2 años desde la muerte de Elena, yo había estado trabajando en algo que ella nunca podría haber imaginado. Algo que estaba a punto de demostrarle que su viejo patético tenía más sorpresas guardadas de las que ella creía posible. Seguí esta historia hasta el final, y contame desde qué ciudad me estás acompañando, porque lo que pasó después va a cambiar tu forma de ver a las personas mayores para siempre. Para que entiendas por qué las palabras de Cristina me dolieron tanto, tengo que contarte cómo fue criar a esa chica, después de que su madre y yo nos separáramos cuando ella tenía 8 años. Cómo trabajé dobles turnos para mantenerla. Cómo renuncié a oportunidades personales para estar disponible para ella. Amparo, mi primera esposa, se fue cuando Cristina era pequeña. Dijo que se había enamorado de otro hombre, que necesitaba encontrarse a sí misma, que la vida doméstica la asfixiaba. Se fue a vivir a otra ciudad con su nueva pareja y prácticamente desapareció de nuestras vidas. Me quedé solo con una nena de 8 años que no entendía por qué mamá ya no vivía con nosotros. Durante los primeros meses, Cristina lloraba todas las noches preguntando cuándo iba a volver mamá. Yo no sabía qué responderle. Trabajaba como técnico en refrigeración, un oficio que me daba buenos ingresos, pero que requería que estuviera disponible para emergencias a cualquier hora. Cuando sonaba el teléfono a las 2 de la madrugada porque se había roto el equipo de frío de un supermercado, yo tenía que ir. Y Cristina se quedaba sola. Contraté a varias niñeras durante esos primeros años, pero ninguna duraba mucho tiempo. Cristina era una nena difícil, rebelde que extrañaba a su madre y descargaba su bronca conmigo. Las niñeras no sabían cómo manejarla. Finalmente, decidí organizar mi vida alrededor de las necesidades de Cristina. Rechacé trabajos que me obligaran a viajar, cambié mi horario para poder llevarla al colegio y buscarla. Los fines de semana que podría haber usado para descansar los dedicaba completamente a ella. Durante su adolescencia, las cosas se pusieron más difíciles. Cristina empezó a reprocharme que su madre se hubiera ido. Según ella, si yo hubiera sido mejor marido, Amparo no se habría enamorado de otro. Tenía 15 años cuando me dijo por primera vez que yo era un fracasado, que por mi culpa ella no tenía una familia normal, que todos sus amigos tenían padres exitosos y madres presentes, mientras que ella tenía que conformarse conmigo. Esas palabras me dolieron, pero entendía que era una adolescente confundida que necesitaba descargar su frustración con alguien, y yo era el único blanco disponible. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Cristina quiso estudiar arquitectura en la facultad más cara de la ciudad. Con mi sueldo de técnico era imposible, pero conseguí un segundo trabajo los fines de semana para poder pagarle los estudios. Durante los 5 años que duró su carrera, trabajé como un animal. Entre semana hacía reparaciones de equipos de frío. Los sábados trabajaba instalando aires acondicionados. Los domingos hacía mantenimientos preventivos. No tenía vida social, no salía con nadie,
No me daba ningún gusto personal. Todo para que Cristina pudiera estudiar sin preocuparse por el dinero. Cuando se recibió de arquitecta, esperé que las cosas mejoraran entre nosotros, que ella valorara el sacrificio que había hecho para darle una profesión, pero fue lo contrario. Cristina consiguió trabajo en un estudio importante y empezó a ganar bien. Se mudó a un departamento en un barrio elegante y empezó a frecuentar círculos sociales de profesionales jóvenes. Y empezó a avergonzarse de mí. Cuando sus nuevos amigos le preguntaban a qué se dedicaba su padre, ella decía que era técnico especializado, en lugar de decir que arreglaba heladeras. Cuando organizaba reuniones en su casa, nunca me invitaba. Cuando tenía eventos de trabajo, siempre tenía excusas para no llevarme. Las visitas se hicieron menos frecuentes, los llamados telefónicos más cortos, las conversaciones más superficiales. A los 30 años se casó con Rodrigo, un ingeniero que trabajaba en una empresa multinacional. La boda fue en un salón carísimo, con más de 200 invitados. Yo conocía a menos de 10 personas en esa fiesta. Durante la boda, me presentaron como el papá de Cristina, sin mencionar mi profesión, como si fuera alguien sin identidad propia. Después del casamiento, las cosas empeoraron. Cristina y Rodrigo compraron una casa en un barrio exclusivo donde vivían otros profesionales exitosos. Mis visitas se limitaron a los cumpleaños y las fiestas importantes. Cuando nacieron mis nietos, Tomás y Lucía, pensé que iba a poder tener una relación más cercana con la familia. Pero Cristina controlaba todo. Decidía cuándo podía ver a los chicos, por cuánto tiempo, qué podía hacer con ellos. «Papá», me decía, «no les traigas tantos regalos que se acostumbran mal. No los alces tanto que después no quieren estar con nosotros. No les cuentes historias de cuando eras joven que los aburren». Gradualmente, me convertí en un abuelo de ocasiones especiales. Alguien que aparecía en los cumpleaños con regalos, se quedaba un par de horas, y después desaparecía hasta la próxima fecha importante. Cuando Elena entró en mi vida, las cosas cambiaron completamente. Elena era una maestra jubilada de 60 años, que había enviudado 2 años antes que yo conociera a Cristina adulta. Era una mujer inteligente, cariñosa, que entendía mi situación como padre solo porque ella había pasado por algo similar. Nos casamos cuando yo tenía 58 años. Elena se mudó a mi casa, y por primera vez en décadas tuve una compañera de vida. Cristina recibió muy mal la noticia de mi casamiento. «¿Cómo vas a casarte a tu edad?», me decía. «¿Qué va a decir la gente? ¿No te parece ridículo hacer esto siendo abuelo?». Pero Elena no se dejó intimidar por la actitud de Cristina. Trató de construir una relación con ella, de ser una madrastra respetuosa, pero presente. Cristina la rechazó sistemáticamente. «No es mi madre», le decía a todo el mundo. No sé por qué mi papá se casó con esa mujer. Elena y yo fuimos felices durante 7 años. Viajamos, conocimos lugares, disfrutamos de una tranquilidad que yo nunca había tenido. Elena me enseñó que se podía ser feliz sin sacrificarse constantemente por otros. También me enseñó algo muy importante, que yo tenía talentos que nunca había desarrollado porque estaba demasiado ocupado trabajando para mantener a Cristina. Elena descubrió que yo tenía habilidades manuales excepcionales, no solo para arreglar equipos de refrigeración, sino para crear cosas. Durante los fines de semana, empecé a hacer muebles de madera, a reparar objetos antiguos, a inventar soluciones para problemas cotidianos. «Teodoro», me decía Elena, «vos tenés manos de artista. Deberías hacer algo con este talento». Pero yo ya tenía 60 años. Ya era tarde para cambios importantes en mi vida. Cuando Elena murió de un ataque al corazón hace 2 años, mi mundo se derrumbó. Por segunda vez en mi vida me quedaba solo, pero esta vez siendo un hombre mayor. Cristina vino al funeral, obviamente, pero en lugar de consolarme, empezó a hacer comentarios sobre mi futuro. «Papá», me dijo el día del entierro, «ahora que Elena no está, vas a necesitar ayuda. Esta casa es muy grande para vos solo. Ayuda». Como si la muerte de Elena me hubiera convertido automáticamente en un inválido. Durante los meses siguientes, Cristina empezó a visitarme más seguido, pero no por cariño, sino para evaluar mi estado. Si me olvidaba de algo, si tardaba en responder una pregunta, si no mantenía la casa como ella creía que debía estar,
Lo anotaba mentalmente como evidencia de que necesitaba supervisión. «Papá», me decía, «encontré polvo en la biblioteca. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste? ¿Estás comiendo bien? ¿Te acordás de tomar los remedios?». Como si fuera un niño que necesitaba que lo cuidaran. También empezó a hacer comentarios sobre gastos. «¿Para qué necesitas televisión por cable tan cara? ¿No te parece mucho gastar tanto en comida para una sola persona? ¿No sería mejor que buscaras algo más económico?». Cristina había empezado a auditar mi vida sin que yo se lo pidiera. Un día trajo folletos de residencias para adultos mayores. «Mira, papá, qué lindos que están estos lugares. ¿Tenés actividades, gente de tu edad, cuidados médicos? Capaz te conviene evaluar la posibilidad. Residencias». Mi propia hija quería mandarme a un geriátrico. Le dije que estaba perfectamente bien en mi casa, que no necesitaba cuidados especiales, que quería mantener mi independencia. Pero Cristina insistía. «Papá, ya no sos joven. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te sentís mal en la madrugada?». Los argumentos de siempre. Los mismos que usan todos los hijos que quieren deshacerse de sus padres mayores. La situación llegó a su punto crítico hace 3 meses, cuando me resbalé en la ducha y me lastimé la rodilla. No fue nada grave, solo un golpe que me dejó con un moretón, pero cuando Cristina se enteró, lo convirtió en evidencia definitiva de que yo no podía vivir solo. «¿Ves?», me dijo, «esto es exactamente lo que me preocupa. La próxima vez puede ser peor». Le expliqué que había sido un accidente, que podía pasarle a cualquier edad. Pero ella ya había tomado una decisión. «Papá, voy a empezar a buscar un lugar donde estés mejor cuidado». Y llegamos al día de la gran pelea. El día que Cristina vino a mi casa para comunicarme que ya había encontrado el geriátrico perfecto para mí. «Papá», me dijo, «encontré un lugar excelente. Tiene jardín, actividades, la comida se ve muy buena, te va a encantar». Le dije que no quería ir a ningún geriátrico, que quería quedarme en mi casa. «Papá», me respondió, «no es negociable, es por tu bien, por mi bien». Como si ella supiera mejor que yo lo que me convenía. Ahí fue cuando explotó y me gritó que era un viejo patético. Esa noche, después de que Cristina se fuera, me quedé pensando en todo lo que había pasado, en los 40 años que había dedicado a criarla, en los sacrificios que había hecho para darle oportunidades, en cómo ahora ella me trataba como un estorbo que había que resolver. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, mientras Cristina estaba en el trabajo, hice algo que había estado posponiendo durante 2 años, algo que Elena me había sugerido antes de morir, pero que yo no me había animado a hacer. Fui al banco, saqué mis ahorros y compré un taller completo de carpintería. Máquinas, herramientas, materiales, todo lo necesario para convertir el garage de mi casa en un espacio de trabajo profesional. También hice algo más. Me anoté en un curso de diseño de muebles dictado por la universidad. A los 65 años decidí estudiar formalmente algo que siempre había hecho por intuición. Durante los siguientes 3 meses, mientras Cristina seguía insistiendo con el geriátrico y yo aparentaba estar considerando sus propuestas, trabajé en secreto en mi nueva pasión. Diseñé y construí muebles únicos, mesas con diseños geométricos complejos, sillas que combinaban madera con metal de manera innovadora, estanterías que parecían esculturas funcionales. Cada pieza que hacía era mejor que la anterior. Era como si 40 años de experiencia técnica hubieran estado esperando el momento adecuado para convertirse en arte. El profesor del curso, un arquitecto de 50 años especializado en diseño de interiores, quedó impresionado con mi trabajo. «Don Teodoro», me dijo, «usted tiene un talento excepcional. Estos diseños son comercializables». Comercializables. Nunca había pensado que mi hobby pudiera convertirse en algo más. «¿Usted tiene experiencia en carpintería?», me preguntó. 40 años trabajando con las manos, le respondí. «Se nota, pero usted además tiene ojo para el diseño. Es una combinación muy rara». Me sugirió que participara en una feria de diseño que se hacía todos los años en la ciudad. «Es el evento más importante del sector», me dijo. «Fan arquitectos, decoradores, gente que busca piezas únicas». Al principio pensé que era una locura.
¿Un viejo de 65 años compitiendo con diseñadores jóvenes y estudiados? Pero después recordé las palabras de Cristina. Viejo patético. Decidí demostrarle lo patético que era. Me anoté en la feria. Contraté un stand. Preparé una colección de 12 piezas que representaran mi estilo. Trabajé día y noche durante un mes para tener todo listo. La noche antes de la feria, llamé a Cristina. «Hija», le dije, «mañana necesito que vengas a buscarme a las 6 de la tarde». «¿Para qué, papá?» «Para que me acompañes a un evento». «¿Qué evento?» «Ya vas a ver. Solo venite a buscarme». Cristina accedió, probablemente pensando que era alguna actividad de la residencia geriátrica que ya había elegido para mí. Al día siguiente, la feria fue un éxito rotundo. Mis muebles llamaron la atención de todos los visitantes. Arquitectos reconocidos se acercaban a preguntar sobre mi trabajo. Decoradores querían saber si hacía trabajos por encargo. Para las 5 de la tarde, había vendido 8 de las 12 piezas que había llevado, a precios que no podía creer. Una mesa que me había costado $100 en materiales, la vendí en 1,200. Una estantería de $200 se fue en 2,000. Pero lo más importante no eran las ventas. Era la reacción de la gente. Arquitectos que habían estudiado en las mejores universidades del mundo me felicitaban por mi creatividad. Jóvenes diseñadores me pedían consejos sobre técnicas de carpintería. Por primera vez en mi vida, era reconocido por mi talento, no solo por mi capacidad de trabajo. A las 6 en punto, llegó Cristina a buscarme. Cuando me vio parado en mi stand, rodeado de muebles hermosos y hablando con gente elegante, no podía creer lo que estaba viendo. «Papá, ¿qué es todo esto?» «Mi nuevo trabajo», le respondí tranquilamente. «¿Tu nuevo trabajo?» «Sí. Resulta que tu viejo patético es un diseñador de muebles bastante exitoso». Cristina caminó por el stand, mirando cada pieza con la boca abierta. Leyó los carteles con los precios. Escuchó las conversaciones de los compradores, elogiando mi trabajo. «¿Vos hiciste todo esto?», me preguntó. «Con estas manos de viejo patético», le respondí. En ese momento se acercó el organizador de la feria, un arquitecto famoso que dirigía la revista de diseño más importante del país. «Don Teodoro», me dijo, «quería felicitarlo. Su trabajo es excepcional. ¿Estaría dispuesto a dar una entrevista para nuestra revista?» «¿Una entrevista?», pregunté. «Queremos hacer una nota sobre artistas emergentes. Su historia es fascinante. Un técnico en refrigeración que a los 65 años se convierte en diseñador de muebles». Cristina se quedó helada. Su padre, el viejo patético que solo servía para estorbar, iba a aparecer en la revista de diseño más prestigiosa del país. «¿Cuánto tiempo hace que se dedica a esto?», le preguntó el organizador. 3 meses, le respondí. ¿3 meses? ¿Y ya tiene este nivel? Bueno, técnicamente hace 40 años que trabajo con las manos, solo que nunca había tenido la oportunidad de hacer algo creativo. El organizador se dio vuelta hacia Cristina. «¿Usted es familiar de don Teodoro?» «Soy su hija», respondió Cristina con una voz que apenas se escuchaba. «Debe estar muy orgullosa. Su padre es un artista». Cuando volvimos a casa esa noche, Cristina no podía procesar lo que había pasado. «Papá», me dijo, «¿por qué nunca me contaste que sabías hacer estas cosas? ¿Cuándo te las iba a contar? ¿Cuando me decías que era un fracasado? ¿Cuando te avergonzabas de presentarme a tus amigos? Yo nunca me avergoncé de vos. Cristina, durante años me presentaste como técnico especializado, en lugar de decir que arreglaba heladeras. Nunca me invitaste a ninguna reunión con tu gente. Nunca me incluiste en tu mundo profesional. Eso es diferente». «¿En qué es diferente? Vos creías que yo no tenía nada interesante que aportar a tu círculo social, que era un viejo sin educación que no entendía de cosas importantes». Cristina se quedó callada porque sabía que era cierto. Y ahora seguí. Resulta que ese viejo sin educación está vendiendo muebles a los mismos arquitectos elegantes con los que vos trabajás. La semana siguiente salió la nota en la revista. 2 páginas completas con fotos de mis muebles y una entrevista donde contaba mi historia. El título era «El arte no tiene edad. La segunda carrera de Teodoro Sánchez». La repercusión fue inmediata. Arquitectos que habían leído la nota me llamaban para encargar muebles.
Galerías de arte querían exponer mis piezas. Una universidad me invitó a dar una charla sobre creatividad en la madurez. En 2 meses pasé de ser un viejo patético que estorbaba a ser un artista reconocido en el mundo del diseño. Cristina no sabía cómo manejar la situación. Sus colegas del estudio de arquitectura habían leído la nota y le preguntaban si era verdad que su padre era Teodoro Sánchez, el diseñador de muebles que estaba causando sensación. Sí, tenía que responder. Es mi papá. ¿Y por qué nunca nos lo presentaste? Nos encantaría conocerlo, porque durante años había estado avergonzada de mí. Pero eso no se lo podía decir a sus colegas. Un día vino a mi casa con una propuesta. Papá, me dijo, en el estudio estamos trabajando en un proyecto muy importante, una casa de diseño en un barrio exclusivo. ¿Te gustaría hacer algunos muebles especiales para el proyecto? Por primera vez en su vida, Cristina me estaba pidiendo que participara en su trabajo. ¿Por qué?, le pregunté. Porque sos bueno en lo que haces. ¿Y qué cambió? Ayer era un viejo patético, hoy soy bueno en lo que hago. Cristina se puso a llorar. Papá, perdón, me equivoqué. No sabía que tenías este talento. ¿Y qué pasa si no hubiera tenido este talento? ¿Seguiría siendo un viejo patético? No supo qué responder. Cristina, le dije, el problema no es que no sabías que yo tenía talento. El problema es que nunca te importó averiguarlo. ¿Cómo? Durante 40 años te criaste viendo cómo trabajaba con las manos. Me viste arreglar 1000 cosas en esta casa. Me viste hacer los muebles del cuarto cuando eras chica. Pero nunca te preguntaste si esa habilidad se podía usar para algo más. Pensé que era solo un oficio. ¿Y qué tiene de malo un oficio? ¿Por qué arreglar heladeras es menos valioso que diseñar edificios? Cristina empezó a entender que el problema no era mi falta de talento, sino su falta de respeto por el trabajo manual. Además, seguí, cuando Elena me sugirió que hiciera algo creativo con mis habilidades, vos te burlaste. Decías que era ridículo que un hombre de mi edad se pusiera a jugar con maderas. No me burlé. Sí, te burlaste. Me dijiste que era cosa de viejos aburridos que no sabían qué hacer con su tiempo. Durante las semanas siguientes, Cristina trató de reparar nuestra relación. Me invitó a almorzar a restaurantes elegantes donde podía presentarme como mi papá el diseñador. Me llevó a eventos sociales donde sus amigos querían conocer al famoso Teodoro Sánchez. Pero yo sabía que todo eso era por conveniencia, no por amor genuino. La verdadera prueba llegó cuando un canal de televisión me invitó a participar en un programa sobre personas que habían cambiado de carrera después de los 60 años. Es un programa muy visto, me explicó la productora. Queremos que cuente su historia para inspirar a otros adultos mayores. Acepté la invitación. Durante la entrevista conté toda mi historia. Los años criando a Cristina solo. Los sacrificios para pagarle la universidad. Su actitud cuando se convirtió en profesional. Las palabras viejo patético. Mi decisión de demostrar que el talento no tiene edad. El programa se transmitió un domingo por la noche y tuvo mucha repercusión. Recibí cientos de mensajes de gente mayor que se había inspirado con mi historia para desarrollar sus propios talentos. Pero también recibí críticas de personas que pensaban que había sido injusto hablar públicamente sobre mi relación con Cristina. No tenías derecho a humillar a tu hija en televisión, me escribió una mujer. Los problemas familiares se resuelven en privado. Tenía razón en parte. Tal vez había sido demasiado duro al contar públicamente las cosas que Cristina me había dicho, pero también tenía derecho a contar mi propia historia. A explicar qué me había motivado a empezar una nueva carrera a los 65 años. Cristina estaba furiosa cuando vio el programa. ¿Cómo pudiste contar esas cosas en televisión?, me gritó. Ahora todo el mundo va a pensar que soy una hija terrible. ¿Y no lo sos?, le pregunté. Papá, Cristina, durante años me trataste como si fuera un estorbo. Me dijiste que era patético. Quisiste mandarme a un geriátrico. ¿Cómo querés que cuente mi historia sin mencionar eso? Pero no en televisión. ¿Por qué no? ¿Te avergüenza que la gente sepa cómo me trataste? La relación entre nosotros se volvió muy tensa durante varios meses. Cristina dejó de visitarme. Sus hijos, mis nietos, tampoco venían más a casa. Pero yo estaba demasiado ocupado con mi nueva carrera como para sentirme solo. Los encargos no paraban de llegar.
Tenía una lista de espera de 3 meses para muebles personalizados. Una galería de arte había empezado a representar mis piezas más artísticas. Por primera vez en mi vida, ganaba dinero haciendo algo que me apasionaba en lugar de algo que tenía que hacer para sobrevivir. También había conocido a otros artistas y diseñadores, gente que valoraba mi trabajo, que respetaba mi experiencia, que me trataba como un igual, a pesar de mi edad. Era una comunidad muy diferente a la que había conocido durante mis años como técnico. Gente que entendía la creatividad, que valoraba la originalidad, que creía que el arte podía venir de cualquier lugar. Teodoro, me dijo una vez una escultora de 40 años, vos tenés algo que nosotros no tenemos. Tenés la sabiduría de los años combinada con la frescura de alguien que recién empieza. Esa combinación de experiencia y novedad era lo que hacía únicos mis diseños. Durante este año, mi nueva carrera siguió creciendo. Participé en 3 ferias más. Vendí más de 50 piezas. Una revista internacional incluyó uno de mis muebles en una nota sobre diseño emergente de América Latina. También empecé a dar clases de carpintería creativa para adultos mayores. Nunca es tarde para empezar, era el lema del curso. Mis estudiantes eran personas de entre 60 y 80 años, que habían trabajado toda la vida en oficios tradicionales, pero que querían explorar su lado creativo. Jubilados que tenían tiempo y ganas de aprender algo nuevo. Profesor Teodoro, me dijo una alumna de 70 años, usted nos demuestra que la vejez puede ser el momento más creativo de la vida. Esa frase me marcó mucho. La vejez como el momento más creativo de la vida. Era lo opuesto a todo lo que la sociedad nos enseña sobre envejecer. Hace 2 meses, Cristina vino a visitarme después de casi un año sin hablarnos. Papá, me dijo, vine a pedirte perdón. ¿Por qué? Por todas las cosas que te dije. Por no haber valorado lo que hacías. Por haber querido mandarte a un geriátrico. ¿Y qué cambió?, le pregunté. Entendí que no te conocía realmente, que durante todos estos años estuve viendo solo una parte de quién sos. ¿Cuál era esa parte? El papá que trabajaba para mantenerme, pero nunca vi al hombre que tenía sueños propios, talentos propios, ambiciones propias. Era una reflexión madura. Cristina había empezado a entender que yo era una persona completa, no solo su padre. Además, siguió, me di cuenta de que yo era exactamente igual a las personas que criticaba. ¿Cómo? Siempre me quejé del edadismo en el trabajo, de cómo algunos clientes no confiaban en arquitectos jóvenes, pero yo hacía lo mismo con vos. No confiaba en tu capacidad porque pensaba que eras demasiado viejo. Había conectado los puntos. Se había dado cuenta de que el prejuicio contra la edad funciona en ambas direcciones. ¿Podés perdonarme?, me preguntó. Ya te perdoné, le dije. Pero perdonar no significa olvidar. ¿Qué significa? Significa que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Significa que no te voy a castigar para siempre. Pero también significa que nuestra relación va a ser diferente de ahora en adelante. ¿Diferente cómo? Más equilibrada. Vos ya no vas a decidir qué es lo mejor para mí. Ya no vas a evaluarme como si fuera tu responsabilidad. Vamos a tratarnos como 2 adultos que se respetan mutuamente. Me parece justo, me dijo Cristina. Además, seguí. Mis nietos van a conocer a su abuelo real, no al viejo patético que vos les describías, sino al hombre que construyó una segunda carrera profesional a los 65 años. Eso era importante para mí. Quería que Tomás y Lucía entendieran que sus abuelos podían ser personas interesantes, creativas, capaces de sorprenderlos. Durante los meses siguientes, reconstruimos gradualmente nuestra relación. Cristina empezó a visitarme más seguido, pero ya no para evaluarme, sino para conversar. Me contaba de sus proyectos en el estudio, yo le contaba de mis nuevos diseños. También empezó a traer a mis nietos más seguido. Tomás, que ahora tiene 13 años, quedó fascinado con mi taller. Le enseñé técnicas básicas de carpintería y empezó a hacer sus propios proyectos. Abuelo, me dijo un día, ¿es cierto que antes mamá no sabía que vos sabías hacer estas cosas? Es cierto, le respondí. ¿Cómo puede ser si sos tan bueno? Porque a veces las personas no se toman el tiempo para conocer realmente a quienes tienen cerca. ¿Y vos no estabas enojado? Estaba triste, le dije,
pero la tristeza me motivó a demostrar de qué era capaz. Tomás reflexionó sobre eso durante un rato. «Abuelo», me dijo finalmente, «cuando yo sea grande, voy a tomarme el tiempo para conocer a las personas». Esa conversación me llenó de orgullo. Mi nieto estaba aprendiendo una lección que a su madre le había costado 40 años entender. Lucía, que tiene 11 años, también empezó a interesarse por mi trabajo. No tanto por la carpintería, sino por el diseño. Le fascina ver cómo transformo una idea en un dibujo y después en un mueble real. «Abuelo», me preguntó una vez, «¿cómo se te ocurren las ideas para los muebles?» «Observando cómo vive la gente», le respondí, «viendo qué necesidades tienen, qué problemas necesitan resolver. ¿Cómo inventar cosas útiles?» «Exacto. El mejor diseño es el que hace la vida más fácil o más linda». Lucía empezó a hacer sus propios diseños en papel. Muebles para niños, organizadores para juguetes, escritorios especiales para hacer la tarea. «Cuando sea grande», me dijo, «quiero diseñar cosas como vos». «Podés diseñar lo que quieras», le respondí. «Muebles, casas, vestidos, autos. Lo importante es que uses tu creatividad». Estas conversaciones con mis nietos me dieron una perspectiva completamente nueva sobre mi papel como abuelo. Durante años, había pensado que mi función era ser el viejo querido que aparecía con regalos. Ahora entendía que podía ser un modelo de creatividad y perseverancia. El año pasado, una editorial me propuso escribir un libro sobre mi experiencia. «Queremos que cuente su historia», me dijeron, «desde los años como técnico hasta convertirse en diseñador reconocido». Al principio pensé que era una idea loca. ¿Quién iba a querer leer la historia de un viejo que se puso a hacer muebles? Pero después me di cuenta de que podía ser inspirador para otras personas mayores que se sentían invisibles, descartadas, sin valor. Escribir el libro me tomó 8 meses. No solo conté mi historia profesional, sino que reflexioné sobre el edadismo, sobre los prejuicios hacia las personas mayores, sobre la importancia de no rendirse nunca. «El talento no tiene fecha de vencimiento», escribí en el primer capítulo. «Lo único que caduca es nuestra creencia en nuestras propias posibilidades». El libro se publicó hace 6 meses y ha tenido muy buena recepción. Me invitan a dar charlas en universidades, en centros de jubilados, en eventos sobre emprendimiento. Mi mensaje es siempre el mismo, que la edad puede ser una ventaja, no una limitación. Que los años nos dan perspectiva, paciencia y una comprensión profunda de lo que realmente importa. Los jóvenes tienen energía, les digo a las audiencias. Nosotros tenemos sabiduría. Los jóvenes tienen tiempo. Nosotros tenemos experiencia. Los jóvenes tienen sueños. Nosotros tenemos la determinación para hacerlos realidad. Durante una de estas charlas, en un centro cultural de la ciudad, una mujer de 70 años se acercó después de mi presentación. «Don Teodoro», me dijo, «mi hija me trata exactamente como Cristina lo trataba a usted. Me dice que soy demasiado vieja para aprender cosas nuevas». «¿Y usted qué quiere aprender?», le pregunté. «Pintura. Siempre quise pintar, pero nunca tuve tiempo. Ahora que estoy jubilada, mi hija dice que es ridículo que una mujer de mi edad se ponga a jugar con acuarelas. ¿Y qué va a hacer?». Después de escuchar su charla, voy a inscribirme en el curso de pintura mañana mismo. Esa conversación me hizo entender el impacto que puede tener compartir una historia personal. No se trata de vanidad o de buscar reconocimiento. Se trata de darles permiso a otros para perseguir sus propios sueños. Hace 3 meses recibí un reconocimiento que nunca había esperado. La Asociación de Diseñadores Industriales me otorgó el premio a la trayectoria innovadora. No por mis 40 años como técnico, sino por mis 2 años como diseñador. «Don Teodoro Sánchez», leyó el presidente de la asociación durante la ceremonia, «ha demostrado que la creatividad no conoce límites de edad. Su trabajo combina maestría técnica con visión artística, demostrando que la experiencia de vida puede ser la base para la innovación». Cristina estaba en la ceremonia junto con Rodrigo y mis nietos. Cuando me llamaron al escenario para recibir el premio, vi lágrimas en sus ojos. Después de la ceremonia, se acercó a felicitarme. «Papá», me dijo, «estoy muy orgullosa de vos». «¿Por el premio?», le pregunté. «Por todo.
por no haberte rendido cuando te dije esas cosas horribles, por haber demostrado que tenía razón. ¿Razón en qué? En que no eras un viejo patético, en que tenías mucho más para dar. Era la primera vez que Cristina admitía públicamente que había estado equivocada sobre mí. Pero, sobre todo, siguió, estoy orgullosa de que seas mi papá. Durante años me avergoncé de tu trabajo, de tu educación, de tu edad. Ahora entiendo que sos la persona más inspiradora que conozco. Esas palabras valían más que cualquier premio. Hoy, a los 67 años, mi vida es completamente diferente a lo que era hace 2 años. Mi taller está siempre lleno de proyectos. Mi agenda está llena de compromisos profesionales. Mi casa recibe visitas de gente interesante que quiere hablar de diseño, de arte, de creatividad. Ya no soy el viejo solitario que Cristina visitaba por obligación. Soy un artista reconocido que tiene una relación genuina con su hija y sus nietos. Pero lo más importante es que volví a sentirme útil, valorado, con propósito. Durante los 2 años después de la muerte de Elena, había empezado a creer que mi vida productiva había terminado, que solo me quedaba esperar la muerte en un geriátrico. Las palabras de Cristina me dolieron, pero también me despertaron. Me hicieron entender que tenía 2 opciones: aceptar ser el viejo patético que ella describía o demostrarle que estaba completamente equivocada. Elegí la segunda opción, y esa elección cambió todo. ¿Me arrepiento de haber contado públicamente las cosas que Cristina me dijo? A veces. Fue duro para ella tener que enfrentar las consecuencias de sus palabras en público. Pero también entiendo que mi historia ha inspirado a muchas personas mayores a no rendirse, a perseguir sus sueños, a no aceptar ser tratadas como estorbos. Don Teodoro, me escribió una señora de 80 años después de leer mi libro, usted me dio el coraje para empezar clases de baile. Mi familia decía que era ridículo, pero después de leer su historia entendí que nunca es tarde para hacer lo que nos hace felices. Esos mensajes me confirman que fue correcto compartir mi experiencia, aunque haya sido incómodo para Cristina. El mes pasado, un canal de televisión hizo un documental sobre segundas carreras después de los 60. Entrevistaron a 5 personas que habían cambiado de rumbo profesional en la vejez. Yo era uno de ellos. Durante la entrevista, el periodista me preguntó qué consejo le daría a otros adultos mayores que se sienten descartados por sus familias. Que no se dejen definir por las expectativas de otros, respondí. Que usen el dolor como combustible para demostrar de qué son capaces. ¿El dolor como combustible? Sí. Cuando alguien te dice que sos un viejo patético, tenés 2 opciones: creértelo o demostrar que está equivocado. Yo elegí la segunda. ¿Y qué pasa si no tenés un talento oculto como el suyo? Todo el mundo tiene algún talento. El problema es que muchas veces lo descubrimos tarde porque estuvimos demasiado ocupados sobreviviendo para explorar nuestras pasiones. ¿Cuál es la clave para descubrirlo? Presta atención a las cosas que te divierten, a las actividades que te hacen perder la noción del tiempo. Ahí está tu talento esperando ser desarrollado. Esa entrevista se viralizó en redes sociales. Recibí cientos de mensajes de personas de todas las edades agradeciéndome por las palabras de aliento. Pero el mensaje que más me emocionó fue de una joven de 25 años. Don Teodoro, me escribió. Después de ver su entrevista, llamé a mi abuelo para pedirle perdón. Durante años lo traté como si fuera un estorbo, igual que su hija lo trataba a usted. Su historia me hizo entender que estaba desperdiciando la oportunidad de conocer realmente a una persona extraordinaria. Esa joven había entendido la lección más importante de mi historia, que los adultos mayores no son cargas, son personas completas con historias, talentos y sabiduría para compartir. La semana pasada, Cristina me trajo una propuesta profesional. Papá, me dijo, el estudio recibió el encargo de diseñar un complejo de apartamentos para adultos mayores activos. ¿Te gustaría participar en el proyecto? ¿Como consultor de diseño? Le pregunté. Como socio especialista. Queremos que diseñes todos los muebles comunes del complejo, pero también queremos tu input sobre las necesidades reales de las personas mayores. Era la primera vez que Cristina me proponía una sociedad profesional entre iguales. ¿Por qué me elegiste para esto?
Le pregunté. Porque sos la única persona que conozco que entiende realmente lo que significa envejecer en una sociedad que te ve como un estorbo. ¿Y cómo sabes que entiendo eso? Porque lo viviste. Porque yo misma te hice sentir así. Y porque en lugar de rendirte, encontraste la manera de demostrar tu valor. Acepté la propuesta. Estamos trabajando en un proyecto revolucionario. Un complejo residencial diseñado por y para adultos mayores que quieren seguir siendo productivos, creativos, socialmente activos. No es un geriátrico disfrazado. Es una comunidad de personas que han decidido que la vejez puede ser la etapa más interesante de sus vidas. «Papá», me dijo Cristina mientras revisábamos los planos, «este proyecto me está enseñando mucho sobre las personas mayores». «¿Qué estás aprendiendo?» «Que la mayoría de los problemas que asociamos con la vejez no son por la edad en sí, sino por el aislamiento y la falta de propósito». «Exacto. Cuando tenés algo que te apasiona y gente que valora tu contribución, la edad se vuelve irrelevante. ¿Es por eso que vos estás tan vital ahora? Es por eso. Y también porque finalmente estoy haciendo lo que me gusta, no solo lo que tengo que hacer para sobrevivir». El proyecto del complejo residencial se ha convertido en mi trabajo más ambicioso. No solo estoy diseñando muebles, sino que estoy ayudando a crear un modelo completamente nuevo de envejecimiento activo. Don Teodoro, me dijo el arquitecto principal del proyecto, su visión está cambiando nuestra comprensión de lo que significa diseñar para adultos mayores. ¿En qué sentido? Tradicionalmente diseñamos pensando en limitaciones. Rampas para sillas de ruedas, pasamanos, pisos antideslizantes. Usted nos está enseñando a diseñar pensando en posibilidades. Talleres para desarrollar hobbies, espacios para emprendimientos, aulas para seguir aprendiendo. Es cierto, mi enfoque es diseñar para las capacidades, no para las discapacidades, para los sueños, no para las limitaciones. Dentro de 6 meses se inaugura el complejo. Ya hay lista de espera para mudarse. Personas de entre 60 y 80 años que quieren vivir en una comunidad que valore su experiencia y potencie su creatividad. Va a ser el primer desarrollo inmobiliario del país pensado por adultos mayores para adultos mayores, dice la publicidad. Y es cierto, por primera vez las personas que van a vivir en estos apartamentos participaron en el diseño del espacio. Sus necesidades, deseos y sueños fueron tomados en cuenta desde el principio. La historia que empezó con Cristina llamándome viejo patético se está convirtiendo en una revolución silenciosa sobre cómo entendemos el envejecimiento. ¿Volví a hablar con Cristina sobre esas palabras que me dijo hace 2 años? Sí, varias veces. Al principio ella se justificaba. Estaba preocupada por vos. No sabía cómo expresar mi cariño. Tenía miedo de que te pasara algo. Pero gradualmente ha ido asumiendo la responsabilidad completa por lo que dijo. «Papá», me dijo hace un mes, «no hay excusas para haberte dicho esas cosas. No importa cuánto me preocupara por vos, no tenía derecho a faltarte el respeto». «¿Y por qué crees que lo hiciste?» «Porque había internalizado todos los prejuicios de la sociedad sobre las personas mayores. Creía que a partir de cierta edad, las personas pierden autonomía, criterio, capacidad de decisión. ¿Y ahora qué pensás? Que fui una idiota. Que desperdicié años tratando como un inválido a la persona más resiliente y creativa que conozco». Esa conversación me hizo entender que Cristina había hecho un trabajo profundo de reflexión sobre sus actitudes. No solo había cambiado su comportamiento conmigo, sino que había cuestionado sus prejuicios más fundamentales. «¿Sabes qué es lo más loco de todo?», me dijo. «¿Qué? Que yo trabajo en un campo creativo, donde se supone que valoramos la innovación y el talento. Pero cuando se trataba de mi propio padre, no pude ver más allá de su edad. El edadismo está tan naturalizado que ni siquiera nos damos cuenta cuando lo practicamos», le respondí. «Es cierto, y lo más hipócrita es que yo me quejo cuando los clientes dudan de mi capacidad por ser mujer joven, pero hacía exactamente lo mismo con vos por ser hombre mayor». Cristina había conectado los puntos entre diferentes tipos de discriminación. Había entendido que el prejuicio es prejuicio, sin importar contra quién se dirija. Hoy, mientras termino de escribir estas memorias en mi taller,
rodeado de herramientas y muebles a medio terminar, reflexiono sobre todo lo que pasó en estos 2 años. Una frase cruel que me dolió profundamente se convirtió en el catalizador de la mejor etapa de mi vida. El momento más bajo de mi relación con Cristina se transformó en el punto de partida para una relación más madura y genuina. ¿Recomiendo a otros padres que esperen a que sus hijos los insulten para desarrollar sus talentos? Por supuesto que no, pero sí recomiendo que no se dejen definir por las expectativas limitadas de otros, sin importar quiénes sean esos otros. El talento, la creatividad, la capacidad de crecimiento no tienen fecha de vencimiento. Lo que caduca es nuestra creencia en nuestras propias posibilidades. Y vos que me estás escuchando desde tu ciudad, ¿tenés hijos que te tratan como si fueras un estorbo? ¿Tenés familia que cree que por tu edad ya no podés aprender cosas nuevas? ¿Te han dicho alguna vez que sos demasiado viejo para perseguir un sueño? Si la respuesta es sí, recordá mi historia. Recordá que las palabras crueles pueden convertirse en combustible para la transformación. Recordá que nunca es demasiado tarde para demostrar de qué sos capaz. Y sobre todo, recordá que el respeto se gana, pero también se exige. No aceptes ser tratado como un objeto descartable solo porque tenés más años en el lomo. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame también si esta historia te inspiró a desarrollar algún talento que tenías dormido. Porque al final, la mejor venganza contra quienes nos subestiman no es el rencor, sino el éxito. Y el éxito puede llegar a cualquier edad para quien esté dispuesto a trabajar por él.